Estamos aquí con el padre Luis Humberto Jara. Es un gusto saludarlo, es un gran sacerdote. Y era forma como me empezó a introducir a rezar el rosario, que era hablar con Dios y
Es muy plural. Yo me ha tocado trabajar de cerca pues, con 4 y a caminar. ¿Sí? Después, si quieren, pueden ir a verme que estoy en la oración. Entonces, después de desayuno, de las 10 de la mañana a las 9 de la noche estoy para ustedes. Si me respetan eso, van a ver que me voy a conservar bien. ¿Sí? Y no, la gente siente
porque es cultural, es teológico, son muchos factores que hacen. Mismo, o sea, siempre en la mañana veo el texto y lo leo para mí. Y desde mí
está pensando en uno o como uno quiere, ¿sí? De hecho, yo digo, ¿cómo quiero llegar a los 50 años de sacerdote? Así ya
Es que le voy a decir, dice, hermano, aguanta. O sea, todas esas cosas son duras. Lo que me hacía dificultad con el equipo, porque había formadores que querían poner cargas pesadas en los alumnos y ellos no querían.
en ese contexto dice que el enamoramiento de Jesús es básico para renovar